Bien, para el día de hoy estaba programada la quinta sesión de este seminario permanente en pruebas psicométricas. El día de hoy vamos a llevar a cabo el entrenamiento en el uso del cuestionario de 90 síntomas revisados de Leonard de Rogatis, también conocido como el SSL-90R. Este es el SSL-90R. Cuando ustedes lo adquieren, les va a llegar o la distribuidora les va a proporcionar el manual y el protocolo autocorregible. Siguiente, por favor. La ficha técnica, el nombre, como lo conocemos en países de hispanohablantes, es SSL-90R o Cuestionario de 90 Síntomas Revisado. El autor es Leonard de Rogatis. Leonard de Rogatis inicia sus estudios respecto a este instrumento en 1977. Ya para 1983 estaba siendo distribuido y para 1994 viene su primera adaptación al español. Sin embargo, esta adaptación tuvo también varias revisiones hechas por González, Cueva, Rodríguez y Rodríguez desde 1988, pasando por el 2000, y su última versión llega desde el 2002, cuando T Ediciones todavía comercializaba este instrumento. La aplicación del SSL-90R puede ser individual o colectiva. El ámbito de aplicación es a partir de los 13 años en adelante, no tiene un punto de corte y puede avanzar hasta la edad adulta mayor. Pero sí es importante reconocer que no se puede aplicar este instrumento a menores de 13 años. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Porque este instrumento trabaja con baremos tanto por sexo como por edad. ¿Cuánto dura la aplicación de este instrumento? Es un aproximado entre 12 y 15 minutos. Es muy breve en cuanto a su aplicación. Su finalidad o su objetivo es apreciar o medir 9 dimensiones psicopatológicas o 9 dimensiones sintomáticas de psicopatología y 3 índices globales de malestar, también relacionados al tema de esta sintomatología psicopatológica. En realidad, aplicar el SSL-90R es como aplicar 9 screening, 9 instrumentos de tamizaje, ¿no? Es una comparación que nosotros podemos hacer en la aplicación ya que le damos a nivel psicoterapéutico, a nivel clínico, a nivel forense, a nivel de tamizaje, a nivel de investigación, entre otros. La baremación. Este instrumento está baremado en muestras de población general o también conocidas como población normal, en pacientes psiquiátricos diferenciados por sexo y en pacientes con disfunción temporomandibular. Entonces hay 3 baremos, ¿no? 3 baremos bien diferenciados. El material al cual podemos acceder cuando adquirimos el instrumento es el manual y el ejemplar autocorregible. El material para la aplicación también se suele recomendar que se utilice o se tenga a la mano el manual, el protocolo, que es el ejemplar autocorregible, el lápiz y el borrador. El software de corrección no viene de origen. Este instrumento, como muchos otros, no cuenta con un software de corrección. Ese software lo hemos creado mediante una investigación tecnológica que la venimos realizando con el equipo Runacay desde el 2015 en adelante. Y el 2019 llegó a expresarse, llegó a difundirse en un Congreso Internacional de Psicología Forense llevado a cabo en la ciudad de Lima. En esa oportunidad nosotros presentamos la fiabilidad del SSL-90R en una muestra forense de Lima Sur y también presentamos el software de corrección computarizada. El SSL-90R en rigor vendría a ser una escala de valoración, ¿no? un rating scale.
pero conserva la denominación de inventario, o sea, de checklist, por su herencia en el instrumento del cual deriva, que es el Personal Data Sheet, o la hoja de datos personales, desarrollada en 1918 por Robert Woodward durante la Primera Guerra Mundial. Pero recordemos, más que un checking list, el SSL90R es una escala de valoración, un rating scale. ¿Por qué? Porque tiene una valoración del 0 al 4, ¿no es cierto? Aproximadamente. Eso lo vamos a ver en la corrección, no se preocupe. Entonces tú vas valorando de menos a más la presencia de la sintomatología psicopatológica de las 9 dimensiones. ¿Ya? Siguiente, por favor. Aquí vienen las ventajas del uso de los cuestionarios autoaplicados, o sea, estos cuestionarios, estos inventarios que nosotros solemos utilizar en nuestros procesos de evaluación. Aquí voy a repetir algo que siempre solemos compartir con los colegas. El instrumento, el test, el cuestionario, no diagnostica. Quien diagnostica es el profesional haciendo uso de sus instrumentos y técnicas psicológicas. Eso es algo que hemos venido validando ya durante algún tiempo. Es un error pensar que aplicando un instrumento, aplicando una escala, un cuestionario, aplicando un test de ansiedad, yo voy a diagnosticar ansiedad con ese resultado. Eso es falso, eso es una falacia. La ansiedad, la depresión se diagnostican mediante la entrevista clínica, mediante los criterios de diagnóstico clínico, que están en los manuales internacionales, DSM-5, DSM-5 revisado, que se viene pronto, CIE-10, CIE-11, que ya está en vigencia. Pero nosotros, después de hacer la entrevista clínica, podemos medir esa sintomatología que yo estoy observando en la evaluación. Y para eso nos sirven los instrumentos, para medir, para cuantificar, para ver la intensidad. Y en eso son muy útiles los instrumentos de medida o los instrumentos psicométricos. Siguiente, por favor. Voy a correr un poquito porque este instrumento es amplísimo. Los inconvenientes, y acá justamente vienen estos famosos sesgos al momento de aplicar los instrumentos en muestras forenses, como también en muestras organizacionales. En teoría, una persona puede llegar a estos sesgos y puede invalidar el protocolo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sesgo de tendencia central. Cuando hay alternativas de 3 a 5, marcan al medio, ¿no? Marco todo al medio para que salga normal, para que salga mediano. Ese es un sesgo de tendencia central. El sesgo de restricción de rango, marco en escalerita, en zigzag, del 1 al 4, del 4 al 1, ¿no? De esa manera trato de falsear la información. Sesgo de disimulación. Más o menos, analizando cada frase, si digo, tengo dolores de cabeza, nunca. Tengo insomnio, no puedo dormir en las noches, nunca. O sea, todo lo que yo percibo como negativo, lo niego. Eso es disimular. Por el contrario, todo lo que yo considero negativo, lo exacerbo. Eso es simulación. No puedo comer todos los días. Lloro frecuentemente todos los días, ¿no? O sea, todo lo negativo lo pongo al otro extremo, ¿ya? Entonces, sí pueden haber estos sesgos, pero justamente este instrumento, como los otros instrumentos que se suelen utilizar en psicología, en evaluación forense, tienen variables de control. Y aquí vamos a ver dos variables de control del SSL90R. Muy interesante. Los evaluadores en psicología forense o también en psicología clínica nos podemos enfrentar ante dos escenarios. El evaluado que niega la patología y el evaluado que exagera la patología. Son dos polos, dos escenarios. El que niega la patología generalmente presenta el sesgo de disimulación y el que exagera la patología suele presentar el sesgo de simulación. Utilizando el SSL90R existen dos escalas de veracidad, ¿ya? Y la la hallamos en el índice global denominado PST o síntomas positivos. Si el PST es menor de 4,
estaríamos ante una posible negación de síntomas. Es muy poco usual que las personas tengan menos de 4 en el índice PST. Más adelante les vamos a explicar qué cosa es esto del PST, no se preocupen. Pero les adelanto, si el PST es menor de 4, hay una gran probabilidad de que el evaluado esté negando la sintomatología, ¿ya? Por el contrario, si el PST en varones es mayor a 50, es probable que la persona estaría exagerando la patología o que esta patología efectivamente esté traspasando el umbral de la normalidad y esté pasando ya a un tema clínico psiquiátrico. También es probable. Es por eso que los protocolos con PCT mayores a 50 o a 60 no se invalidan a priori. Se tiene que hacer otra revisión que les vamos a mostrar más adelante. Pero los protocolos del SSL90R que muestran un PST menor a 4, eso sí se descartan a priori. Se descartan porque no es confiable esas respuestas, ¿ya? Esta es la estructura del SSL90R. El cuestionario de 90 síntomas revisado nos muestra 9 dimensiones sintomáticas, un grupo de ítems adicionales, 3 índices globales y 2 índices de control. Más que índices, son 2 criterios de control, ¿ya? El PCT, menor a 4 o mayor a 50 en varones o mayor a 60 en mujeres. Esos son los índices de control, digamos, de la simulación o disimulación, ¿ya? Mientras que las 9 dimensiones las vamos a repasar a continuación. Siguiente, por favor. Solamente va a ser un repaso, porque toda esta información está en el manual, ya está en el manual. Bien, ¿cuáles son estas 9 dimensiones sintomáticas que nosotros podemos ir midiendo, evaluando en cuanto a su nivel de intensidad en el SSL90R? En principio es la somatización, ¿ya? Esta es una primera dimensión psicopatológica que nosotros podemos ir evaluando. La somatización comprende 12 síntomas relacionados a vivencias disfuncionales a nivel corporal, como por ejemplo, dolores de cabeza, dolores musculares, ahogos o dificultades para respirar. ¿Ya? Constituye el grueso de manifestaciones psicosomáticas, ¿no? Siguiente, por favor. La obsesión-compulsión es la segunda dimensión psicopatológica que nosotros podemos evaluar con el SSL90R. Está compuesto por 10 ítems y esta dimensión describe conductas, pensamientos e impulsos que el sujeto considera indeseados, que genera intensa angustia, que son difíciles de resistir, además de otras vivencias y características de los trastornos y personalidades obsesivas. La tercera dimensión viene a ser la sensibilidad interpersonal, compuesto por 9 síntomas que recogen sentimientos de timidez, vergüenza, tendencia a sentirse inferior a los demás, hipersensibilidad a las críticas y en general incomodidad e inhibición en las relaciones interpersonales. Siguiente, por favor. La cuarta dimensión psicopatológica vendría a ser una muy conocida, ¿no? Al igual que la ansiedad, la depresión. Tanto la ansiedad como la depresión son los cuadros clínicos que más se presentan después de un evento traumático, ¿no? Sea por catástrofes naturales o por violencia intencional. Siempre la ansiedad y la depresión son los que puntúan o los que aparecen en primer orden. La depresión en este cuestionario está compuesto por 13 ítems, ¿no? Que recogen síntomas clínicos como son propios de los trastornos depresivos. Incluye vivencias disfóricas, desánimo, anedonia, desesperanza, impotencia, falta de energía, así como ideas autodestructivas y otras manifestaciones cognitivas propias de los estados depresivos. En la quinta dimensión tenemos a la ansiedad, la prima hermana de la depresión. Van juntas casi, ¿no? Casi, y es normal diagnosticar estados mixtos de ansiedad y depresión o de depresión y ansiedad. En el SSL90R, los 10 síntomas de la ansiedad están referidos a manifestaciones como la ansiedad generalizada y aguda.
incluye síntomas generales como tener miedo de repente y sin razón, sentirse inquieto, no poder ni estar sentado tranquilo, pensamientos que algo malo les va a pasar. Siguiente, por favor. La sexta dimensión. Aquí vamos a correr un poquito. La hostilidad. También observada por los clínicos como una dimensión que puede llegar a ser psicopatológica, la hostilidad. Los 6 ítems de esta dimensión aluden a pensamientos, sentimientos y conductas propios de estados de agresividad, ira, irritabilidad, rabia y resentimiento. La fobia viene a ser la séptima dimensión del SSL-90R, está compuesto por 7 ítems. Estos pretenden valorar las distintas variantes de la experiencia fóbica, entendida como un miedo persistente, irracional y desproporcionado a un animal, persona, lugar, objeto o situación, dando mayor representatividad a la agorafobia o fobia social. Ojo con eso. Como por ejemplo, sentir miedo a los espacios abiertos en la calle, miedo a salir de casa solo, tener que evitar ciertas cosas, lugares o actividades porque le dan miedo. Siguiente, por favor. La octava dimensión, la famosa ideación paranoide. Esta dimensión comprende 6 síntomas que recogen distintos aspectos de la conducta paranoide, considerada fundamentalmente como la respuesta a un trastorno de la ideación. Y por último, la novena dimensión, el psicoticismo, ¿no es cierto? A ver, vamos a esperar que cambie ahí la diapositiva. Ahí está. La novena dimensión del SSL-90R es el psicoticismo, compuesto por 10 ítems que configuran un espectro psicótico que se extiende de la esquizofrenia y la esquizotipia leves hasta la psicosis florida. Ejemplos de estos ítems que componen el clúster del psicoticismo son la idea de que otra persona puede controlar sus pensamientos, la idea de que algo anda mal en su mente, la impresión de que los demás se dan cuenta de lo que están pensando. De esta manera, estimados colegas, hemos hecho un repaso muy rápido, muy conciso, de las 9 dimensiones psicopatológicas que nosotros podemos evaluar con el instrumento. Habíamos dicho que había unos ítems adicionales. Estos 10 ítems adicionales no conforman una dimensión independiente, sino que son denominados como ítems misceláneos, o sea, una mezcla de ítems que por su valor clínico no pudieron ser sacados del SSL-90R. Lo mantienen ahí justamente para medir el grado de severidad. Por eso no pueden sacar estos 10 ítems, a pesar que no conforman una dimensión independiente de psicopatología. ¿Ya? Pero, por ejemplo, dificultad para conciliar el sueño, ideas sobre la muerte y el hecho de morir, sentimientos de culpabilidad, que muy bien pueden cargar en la depresión, también pueden cargar en la ansiedad, etcétera, ¿no? O en la paranoia también. Es por eso que estos ítems no se han insertado a un clúster definitivo, sino que se han sacado aparte para darle más robustez al diagnóstico general de sufrimiento psicológico, que es lo que vamos a ver más adelante con estas 3 últimas escalas generales. Siguiente, por favor. Aquí están. Estos son los famosos índices generales. Son 3, ¿ya? 3 índices generales. 9 índices específicos, ojo, recuerden esto, 9 índices específicos, 1 misceláneo, ¿ya? Y 3 índices generales. El primero de ellos es el GSI, por sus siglas en inglés, Global Severity Index, o Índice Global de Severidad. Es el índice global de gravedad o severidad, también llamado índice sintomático general. ¿Qué nos dice el autor respecto a este índice? Que es una medida generalizada e indiscriminada de la intensidad del sufrimiento psíquico y psicosomático global. Es el total de los valores asignados a los elementos entre el número total de ítems, ¿ya? El PST, que ya lo habíamos visto al principio, es el Positive Symptom Total, o el total de síntomas positivos, también llamado total de respuestas positivas o diferentes a 0. Ojo con eso. Este PST contabiliza el número total de síntomas presentes, o sea,
la amplitud y diversidad de la psicopatología. Se obtiene sumando todos los ítems distintos a 0. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos el índice del distrés de síntomas positivos. Este estaría relacionado más al sufrimiento global, al distrés global, o al índice de estrés psicopatológico. Por eso le llaman distrés. Ahora vamos a ver la parte de corrección. ¿Cómo se corrige manualmente y cómo se corrige de manera computarizada? Este es el protocolo, ¿ya? El protocolo escaneado del original. Se ponen los datos de identificación, están las instrucciones. Una vez dadas las instrucciones, pasamos a la contestación o a la cumplimentación del protocolo propiamente dicho. Vean que tienen 5 opciones de respuesta, que va desde el nada en absoluto, pasando por un poco, moderadamente, bastante, mucho o extremadamente. Son 2 páginas. Y una vez que llegan al ítem 90, recogen el protocolo y el evaluador o evaluadora se tiene que dar cuenta que todos los ítems hayan sido respondidos. De repente marcó 2, el 1 y el 2. No hay ningún problema porque siempre nos vamos a quedar con el de mayor valor, ¿no? Con el 2. Teóricamente puede marcar el 1 y el 4, nos quedaríamos con el 4. O si queremos, también podemos decirle al evaluado que escoja o que marque una sola alternativa, ¿no? En este ítem. Entonces dirá, bueno, sí, en realidad es 4, me equivoqué con el 1. Entonces al 1 le ponen una X y se quedan con el 4. Lo importante es que después que el evaluado o evaluada haya encerrado en un círculo su respuesta, nosotros nos percatemos de que todos los ítems, los 90 ítems, hayan sido debidamente respondidos. Una vez que nos hemos cerciorado de que todos los ítems han sido respondidos, ya en el proceso de corrección, que es un proceso íntimo, ¿no? Donde ya el evaluador generalmente está solo o en un equipo de trabajo técnico, ya puede darse el tiempo para trasladar, miren cómo es la corrección manual, ¿ah? Miren cómo es la corrección manual. Todo lo que el evaluado ha marcado, tal cual, sin error alguno, el psicólogo profesional o el psicólogo que está corrigiendo este test tiene que trasladarlo acá, tal cual, en las 2 páginas, ¿ya? En las 2 páginas. Lo mismo, hacer un copia y pega, pero manual, pero manual. Si en el 1 marcó 2, ¿yo qué voy a marcar acá en el 1? También voy a marcar el 2. Una vez que he trasladado todas esas respuestas aquí en el protocolo, lo que voy a hacer es darle su valor. Por ejemplo, aquí en este cuadradito, si marcó 2, aquí ¿qué le pongo? 2. En el 2 que corresponde a ansiedad, si marcó 3, acá le pongo 3. Y así sucesivamente voy trasladando todas estas marcas, todos los valores a estos cuadraditos. Entonces haces toda esa traslocación o transposición de valores, ¿ya? En los 90 ítems. Una vez que has traspasado todos los valores de los 90 ítems, lo que vas a hacer son sumatorias verticales. Aquí está. ¿Ven? Aquí, donde dice total, tienes que sumar todos los valores que le corresponden a somatización. ¿Cuáles son esos valores? El 1, el 4, el 12, el 27, el 40, el 42. Seguimos. El 48, el 49, el 52, el 53, el 56, el 58. Todo va sumando, ¿no es cierto? Y al final le pones. Digamos que salió un resultado de 50. Entonces, agarras la calculadora y divides. 50 entre 12. ¿Cuánto es? 50
entre 12. 4.16. Y le pones acá, 4.16 en puntaje directo. La misma operación tienes que hacerla con obsesión, interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, fobia, paranoia, psicoticismo. Lo mismo tienes que hacer con los ítems adicionales. Sumas todo esto que está sombreado, lo sumas y lo divides entre 7. ¿Sí? Luego, para hallar el total, incluyes a los ítems adicionales. Entonces tienes que sumar absolutamente de acá, ¿no es cierto? De acá sumas todo, ¿ve? Todos los totales, las 9 dimensiones específicas más la dimensión adicional, total entre número de ítems, entre 90, pues, ¿no? Y de esa manera sacas el GCI. El PCT, ¿cómo lo sacas? Total de respuestas positivas. Sumas todos los ceros y lo restas de 90 menos el total de ceros. Así te sale el PCT. ¿Cómo te sale el PSDI? El GCI lo multiplicas por 90 y lo divides entre el PCT. Y esto lo tienes que convertir con el baremo todavía. Entonces, ¿qué estamos observando? En realidad, no es tan complicado hacer la corrección manual. Cuando agarras práctica, te sueles demorar a nivel experto entre 20 y 30 minutos. 20, 30 minutos. Y al final obtienes todos estos indicadores que luego lo vas a traspasar al perfil acá, al famoso perfil, utilizando un baremo respectivo, ¿no es cierto? Entonces, todas las puntuaciones directas la colocas a este nivel y basándote en el baremo, le vas poniendo el percentil o el puntaje T. Y de esta manera vas haciendo el perfil psicopatológico. Perfecto, ¿no? Entonces, este es el software que hemos diseñado, hemos elaborado y hemos validado en relación a la corrección computarizada del SSL90R. Aquí, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Todas las respuestas directas que ha marcado el evaluado, lo colocamos aquí, donde dice respuestas. Entonces, primero tenemos que utilizar un baremo. Varones no clínico, mujeres no clínico, varones muestra psiquiátrica o clínica, mujeres muestra psiquiatro-clínica o pacientes odontológicos. Entonces, recordemos que primero, por defecto, vamos a pasarlo por muestras no clínicas, ¿ya? A menos que trabajemos en un centro psiquiátrico y que específicamente necesitemos compararlo con ese baremo. Pero generalmente los clínicos, los forenses o los psicólogos que hacemos tamizajes o estudios epidemiológicos, primero optamos por los baremos no clínicos o población normal. ¿Ya? En forense ocurre lo mismo. Vamos a valorarlo, vamos a comparar esos resultados de mi evaluado con la muestra normal, porque yo quiero saber si mi evaluado en muestra forense se distancia por arriba o por abajo, por exceso o por defecto de la norma,